Muy buenos días a todos los señores y las señoras periodistas, a quienes nos acompañan. Queremos, en primer lugar, manifestar lo siguiente. Me encuentro en compañía del secretario de Seguridad Aérea, el coronel Freddy Bonilla, persona que desde el primer momento del acontecimiento del día 28 del mes de noviembre, en nuestra compañía y la del señor coronel Sánchez, para la época director de Servicios a la Aeronavegación y hoy subdirector de la entidad, nos desplazamos en el primer vuelo el que tuvimos posibilidad, un vuelo de Avianca, que salió sobre las 12:02 de la noche hacia el aeropuerto de Río Negro. Una vez llegamos a Río Negro, nos reunimos con todas las centrales de emergencia que se encontraban allí y el señor coronel Freddy Bonilla se desplazó en un vehículo Land Rover de la entidad directamente al municipio de La Unión y exactamente al sitio donde había acontecido este insuceso. Allí estuvo durante toda la madrugada hasta que pudo hacer con la policía un aseguramiento de la zona, particularmente de los elementos que eran vitales, y tener los primeros indicios sobre las posibles causas de este insuceso. Conforme al convenio de Chicago, el país de investigación en un accidente aéreo, en el caso de que una aeronave de un Estado contratante sufra en el territorio de otro Estado contratante un accidente que ocasione muerte o lesión grave o que indique graves defectos técnicos en la aeronave o en las instalaciones y servicios de la navegación aérea, el Estado donde ocurra el accidente, en este caso Colombia, abrirá una encuesta sobre las circunstancias del mismo, ajustándose en la medida que lo permiten sus leyes a los procedimientos que puedan recomendar la Organización de Aviación Civil Internacional. De manera que, de manera indubitable, es Colombia el país de investigación del accidente aéreo. No quiere decir que haya otra serie de responsabilidades que puedan ser establecidas por otros países quienes tendrán acciones legales. Pero desde el punto de vista estrictamente normativo aeronáutico, es Colombia el que le corresponde conforme al convenio de Chicago. El informe preliminar está determinado que debe presentarse dentro de los 30 días a la fecha en que ocurrió el accidente. Lo estamos haciendo incluso antes, sería el día 28 de diciembre. Hemos preferido hacerlo en el día de hoy, con el propósito de que ustedes puedan tener todos los elementos. Aquí, igualmente, se han considerado elementos normativos, como el objeto de la investigación, que es muy importante clarificar. El único objetivo de una investigación de accidente o incidente será la prevención de futuros accidentes e incidentes. Esta es una actividad en constante aprendizaje y formulación de recomendaciones y adopción de parámetros que permitan que no se vuelvan a suceder esos mismos accidentes o incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar la culpa o la responsabilidad. Si durante el curso de la investigación se hiciera evidente la ocurrencia de alguna infracción o hecho que pudiera originar responsabilidad, esta no se desviará hacia tal aspecto y continuará su curso normal sin perjuicio de que la autoridad o dependencia competente para el efecto asuma el conocimiento respecto a lo que corresponda ante tales circunstancias. Entonces, una vez clarificado que este es el primer informe preliminar que lo estamos haciendo dentro del tiempo indicado, igualmente que es la competencia de Colombia para poder adelantar esta investigación, procedemos con estas advertencias a agradecer la colaboración que hemos obtenido de los estados que intervinieron. El coronel Bonilla viajó a Bolivia, igualmente mantuvimos un diálogo constante con Brasil y él le referirá también toda aquella inspección que se hizo sobre el contenido de las cajas negras directamente en el Reino Unido y los avances de esta investigación. Aspiramos a que al final se puedan absolver también unas preguntas que ustedes, desde el punto de vista técnico, quieran formularle al señor coronel Bonilla, a quien invito que se ubique acá para que quede más cerca de los micrófonos, con el propósito de empezar a dar propiamente el informe. Invítese al informe, la presentación ya la hice. ¿Voy pasando acá o qué? No, señor. Buenos días.
Quiero agradecer especialmente a nuestro presidente, vicepresidente, ministro y director de la Aeronáutica, quienes en todo momento nos dieron todo el apoyo y todos los recursos necesarios para realizar la investigación en forma rápida y en una forma que, como ustedes están observando, en unos pocos días logramos tener toda la información para lograr nuestro informe preliminar. El informe preliminar es un informe que se da factual sobre los hechos que a la fecha tenemos evidencia para tomar las medidas de prevención inmediatas para que no ocurra eventos tan lamentables como el ocurrido con el accidente de esta aeronave Avro RJ85. Vamos a ir pasando a una presentación, una simulación, vamos a hacer unos cortes, damos unas explicaciones y vamos aclarando puntos por puntos. La aeronave, una aeronave RJ85 de matrícula boliviana, perteneciente a una empresa Lamia, que es una empresa no regular. Quiero hacer claridad en esto, es una empresa que no presta servicios de transporte de línea, o sea, vuelos regulares de transporte de pasajeros que tengan un itinerario fijo, sino que simplemente actúa de acuerdo a la contratación, realizando vuelos charter de acuerdo a los contratos que venían siendo acudidos a esta empresa. Por lo tanto, es una empresa de transporte no regular. El lugar del accidente, vamos pasando, ocurre en el Cerro El Gordo, como todos lo sabemos, en el municipio de La Unión, departamento de Antioquia, en Colombia. Por ser el estado de suceso, de acuerdo al anexo 13 de la OASI, convenio de Chicago, el estado de suceso conforma y lidera la investigación. Dentro de esta investigación está conformada dentro de la Junta de Investigación de Accidentes. Invitamos a Bolivia, a los expertos bolivianos de la Autoridad Aeronáutica de Bolivia, a la Autoridad de Investigación de Accidentes del Reino Unido, quienes fueron los encargados de realizar la transcripción y manejo de las cajas comúnmente conocidas como cajas negras. Esta información fue entregada a nuestros investigadores para tener este informe que a continuación les vamos a presentar. Sí. La empresa Lamia contaba con 3 aeronaves, 3 RJ85, de los cuales solo uno de ellos se encontraba aeronavegable. Esta empresa fue certificada por la autoridad boliviana en el julio del 2015, obtuvo su resolución de operación. Igualmente, dentro de su desempeño operativo, Lamia Corporation SRL tenía como centro de operaciones el aeropuerto de Trompillo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Dentro de esta ubicación realizaron una serie de vuelos, todos de acuerdo a contrato, desempeñó vuelos dentro de la contratación de transporte de equipos de fútbol dentro del desarrollo del campeonato de la Copa América. El accidente deja lesionadas o muertas 71 personas, 3 mortales de la tripulación y 1 que sobrevive, que fue el técnico Erwin, quien desarrollaba actividades de técnico. Sí. Seguimos. Y una lesión leve que fue la auxiliar de vuelo, quien quedó ilesa. Queremos aclarar que este video es una simulación que, de acuerdo a los datos obtenidos hasta la fecha, y que esta simulación la realizamos con base en los Flight Data Recorder, en los Voice Data Recorder y todos los elementos de pruebas que hemos recaudado en el sitio del accidente, entrevistas y visitas al Reino Unido y Bolivia. Vamos a hacer una recreación para que todos tengamos una mejor comprensión de lo que sucedió en este lamentable accidente. El accidente, el plan de vuelo fue presentado ante la Autoridad de Tráfico Aéreo. En Bolivia
tiene una organización en la cual la Dirección General de Aviación Civil se encarga de la parte de certificación y permisos de sobrevuelo y permisos de tipo técnico. Hay otra entidad que es la Administración Aeronáutica de los Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, que se llama ASANA, entidad independiente, entidad ante la cual la tripulación y la empresa presenta el plan de vuelo. Este plan de vuelo, como ustedes pueden ver, observar, presenta el tipo de aeronave, una RJ-85, una Estela Media, tiene unos equipos, describe los equipos de navegación y comunicación, dentro de los cuales la tripulación describió el modo Whisky o W, el cual comprende a una aprobación de vuelo RVSM, que significa Reduced Vertical Separation Minimum. Esto significa que la aeronave supuestamente en este caso estaba certificada para volar por encima de niveles de vuelo 290. Para poder volar niveles superiores de 290 se requiere una certificación tanto de la aeronave como de las tripulaciones. Y esta certificación la da la autoridad de matrícula de la aeronave. En este plan de vuelo fue descrita esa certificación y esta autorización, lo cual al verificar in situ pudimos comprobar que no estaba certificada ni estaba aprobada para volar este tipo de vuelo A300. ¿Y qué da esto? Para poder volar a niveles 290 o superiores, la aeronave requiere de una serie de equipos los cuales garantizan que va a mantener un nivel de vuelo y la comunicación en su integridad, lo mismo que el entrenamiento de las tripulaciones. Esto no estaba certificado, por lo cual de 290 y superior, el nivel de separación de las aeronaves es de 1000 pies, o sea que se reduce, pero teniendo en cuenta que estén certificadas. La autoridad ASANA, la entidad de Administración de Aeropuertos y Servicios de la Navegación Aérea, autoriza, teniendo en cuenta que no estaba certificada, sin embargo, autoriza el plan de vuelo, lo cual no es correcto. Igualmente se describe la ruta a la cual la aeronave iba a proseguir, que era una ruta de condiciones instrumentos, significa que esta es la ruta, una ruta que sale del aeropuerto Viru, instrumentos, U significa niveles superiores y tenía una distancia total de 1.610 millas. Dentro de los procedimientos de despacho, los hallazgos que tenemos son: primero, que la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea, ASANA, del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobó el plan de vuelo presentado a una altitud de 30.000 pies, lo cual ya expliqué, no era correcto. Segundo, el despacho o la firma del despachador en el plan de vuelo no contenía el nombre. Tercero, el tiempo de vuelo y el tiempo de autonomía eran de 4 horas 22, describiendo los mismos datos, lo cual no es correcto por cuanto una aeronave debe tener por lo menos 1 hora y 30 minutos en forma estándar, más en cuanto a su autonomía de vuelo, más que el tiempo de vuelo. No se registraba un segundo aeropuerto alterno en el plan de vuelo, solo se describía Bogotá como único alterno. Igualmente no incluyó una salida estandarizada de instrumentos de Viru. ¿Eso qué significa? Toda aeronave que despegue bajo instrumentos IFR debe contemplar una salida de instrumentos estandarizada, la SID, que significa Standard Instrument Departure. Esto no se contempló dentro de la ruta del plan de vuelo. Y adicional a esto, dentro de la investigación que realizamos en Bolivia, la Dirección General de Aviación Civil prestó toda la colaboración, igualmente que la Fiscalía Boliviana. Sin embargo, la administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea no permitió que los investigadores accediéramos al despacho ni a las comunicaciones iniciales de la aeronave.
Por lo tanto, las comunicaciones que vamos a poder observar son basadas en el voice recorder de la aeronave. Esto hace que la investigación requiera de que esta entidad boliviana dé las facilidades a los investigadores para poder completar el informe final que se dará en los próximos meses. Sigue. La ruta contemplada era una ruta de nivel superior que contemplaba sobrevuelos sobre Bolivia, Brasil y Colombia. Ingresando a Colombia, lateral Leticia, en un punto que se llama de notificación Pavón, a un nivel de vuelo de 300. Sigue. El peso transportado al momento del despacho de la aeronave, esta es la tabla, la cual está establecida en el manual de la aeronave, contemplaba, de acuerdo a lo establecido y de todo lo que logramos investigar hasta el momento, de que la aeronave fue tanqueada en su totalidad, en su máxima capacidad de combustible, 9.300 kilos, para un peso total de 41.610, era lo máximo que estaba contemplado de acuerdo a los manuales técnicos de la aeronave. Sigue. Sin embargo, al realizar una evidencia de todo el equipaje que fue realizado inicialmente en un vuelo desde Sao Paulo hasta Santa Cruz de la empresa BOA, establece que el peso total de los pasajeros y tripulantes era de 1.036 kilos, lo cual, sumado al combustible y a todos los demás factores de peso, contenían un peso superior al permitido por manuales, lo cual es otro hallazgo que encontramos dentro de la investigación del despacho de la aeronave. Sí. El peso real aproximado de la aeronave al momento del despegue fue de 42.148 kilos, lo cual significa que estaba sobre su peso máximo establecido anteriormente de 41.800 kilos. Sigue. Ya, déjalo que él corre. Vamos a ir transcribiendo esta simulación para que cada punto quede muy claro. Adicionalmente, dale pausa. Adicionalmente, el vuelo dentro de su ruta estaba contemplado y fue el permiso de sobrevuelo que dimos como autoridad colombiana, que la aeronave hiciera el aeropuerto de Virubiru hasta el aeropuerto de Cobija, el cual podemos observar en la parte superior que queda en la frontera de Bolivia con Brasil. El vuelo estaba contemplado que hiciera una parada técnica para reabastecimiento de combustible en el aeropuerto de Cobija, el cual serviría de punto inicial para el desplazamiento hacia Medellín. Esto no fue realizado y la autoridad, la entidad de aeropuertos, Administración de Aeropuertos y Servicio de Navegación permitió que la aeronave Lamia RJ-85 volara directamente desde el aeropuerto Virubiru hacia el aeropuerto de Río Negro. Esto significa que las autorizaciones dadas por la autoridad, tanto boliviana como colombiana, no fueron cumplidas en cuanto a su descripción de su plan de vuelo. El requerimiento total era transportar el equipo de Chapecó desde el aeropuerto de Guarulhos de Sao Paulo, Brasil, hasta el aeropuerto de Río Negro. Inicialmente lo que se hizo fue transportar en un Boeing 737 de la empresa boliviana BOA desde Sao Paulo hasta Santa Cruz de la Sierra, y de Santa Cruz de la Sierra, como venimos hablando, hasta el aeropuerto de Río Negro. El vuelo inicia desde el aeropuerto Virubiru de Santa Cruz de la Sierra, y aquí vamos a hacer una descripción inicial del video. El despegue se realiza a las 22:18 UTC, Universal Time Coordinate, por la pista 34, despega hacia el norte. Inicia un ascenso a una velocidad crucero de 240.
Una hora después, a las 22:18 UTC, la aeronave alcanza nivel de 260. Próxima a la posición Trinidad, que es un aeropuerto y una radioayuda en Bolivia, en el cual ya alcanza 27.296, 27.296 pies. A las 22:58 alcanza el nivel de 280, sin presentar ninguna novedad del vuelo. Aquí la tripulación reporta que está... Sí. Estas comunicaciones que ustedes están escuchando, vuelvo y repito, son comunicaciones del voice recorder, del cockpit voice recorder, o sea, son reales, tiempo real, y describen exactamente los hechos en la aproximación real. La aeronave continúa su vuelo, pasa a la posición Río Branco, que es en Brasil, cambia a Brasil y se aproxima a la posición Pavón, donde ingresa al espacio aéreo colombiano. Durante la fase, hasta esta fase, la tripulación, hasta el ingreso del espacio aéreo colombiano, la tripulación realiza conversaciones entre el piloto, copiloto y la piloto que se encontraba de observadora acerca de la cantidad de combustible. Realizan una serie de cálculos. Está en contacto radio desde vuelo 306. Le confirmo su ruta, está autorizado proceder a Río Negro vía Arusa, Pavón, Bogotá, Mirzo, Río Negro. En este punto, anterior a este punto, la tripulación hace una serie de, sobre todo el copiloto Gotia, realiza todo el tiempo una serie de cálculos de combustible, teniendo en cuenta que hasta la posición Pavón el viento era de frente, lo cual no le favorecía a la aeronave para desarrollar un vuelo mucho más rápido. El vuelo a este nivel requería obviamente un mayor consumo de combustible por el viento de frente. El copiloto realiza varias ocasiones el cálculo de combustible, discute o más bien expone al piloto la situación. El piloto inicialmente prevé la posibilidad de ingresar a Leticia o a Bogotá por encontrarse en el límite de combustible, y decide finalmente, porque dentro de la discusión que presenta el copiloto con el piloto, no digamos la discusión, sino dentro del interactuar acerca de los cálculos de combustible, prevén entrar a Leticia, pero no tienen la información acerca de si Leticia está o no operable. En ese momento Leticia estaba operable. Sin embargo, la tripulación no realiza ningún requerimiento al Centro de Control de Bogotá en el sentido de poder aterrizar en Bogotá, en Leticia, lo cual hubiera sido autorizado teniendo en cuenta la situación de la aeronave. Posterior a esta decisión, el piloto decide ingresar a Bogotá, pero más adelante, vamos a ver, cambia la decisión y se va directo hasta la posición Nirso, hacia aproximar al aeropuerto de Río Negro. Ellos, como tales, eran conscientes de la limitación y que el combustible que tenían en ese momento no era el adecuado ni era el suficiente, de acuerdo a la normatividad mundial que les recuerdo. Debe tenerse un combustible adicional al requerido para ir de su origen a su destino y de su alterno, más 15 minutos de sostenimiento y un 5% adicional. Esto requiere aproximadamente de 1 hora y 30 como mínimo
a hora 45, lo que no iba a contar la aeronave al aproximar a Medellín. Simplemente lo que habla el piloto dentro de las decisiones es lograr hacer un vuelo lo más directo posible y iniciar un descenso rápido, donde la exigencia de la aeronave era mínima, durante el descenso el consumo de combustible es mínimo, pero nunca tuvo en cuenta o se tuvo en cuenta la normatividad y las normas de seguridad operacional en el manejo de combustible. Sigamos. El Voice Recorder, desafortunadamente, en este punto la aeronave encontró una formación de mal tiempo, por lo que solicita desviarse al whisky, o sea, al oeste, para evitar la formación de mal tiempo. Como podemos acabar de escuchar, la autorización fue dada por nuestro centro de control y adicional a eso se le dio una dirección, vectores en sentido de volar directo hasta la posición NIRSO, que es la posición donde inicia el TMA de Medellín, para iniciar su aproximación al aeropuerto de Río Negro. Esto fue colacionado por la tripulación. El vuelo inicia una aproximación directa con nivel de vuelo 300 hasta NIRSO. Aquí hay un punto importante: el voice recorder de la aeronave deja de grabar en este punto. Estamos en investigación el por qué el voice recorder deja de grabar en este punto. Sin embargo, el flight data recorder continúa su operación hasta el final o hasta el momento del impacto. Estamos investigando el por qué y cómo el voice recorder deja de funcionar en este punto. Sigamos. Como podemos observar, cuando la aeronave se encontraba sobre el espacio aéreo colombiano, exactamente sobre el Amazonas, al mismo tiempo una aeronave de Viva Colombia, que se encontraba volando entre Bogotá y San Andrés, un Airbus 320, reporta una posible fuga de combustible, estando lateral Río Negro, por lo cual él, como pudimos escuchar, solicita proceder hacia Río Negro. Miremos y entendamos la distancia y el momento para aclarar y darle un sustento de evidencia que en ningún momento la emergencia o la situación presentada por parte de Viva Colombia no tuvo en ningún momento que decidir sobre la situación de la aeronave boliviana. Sigamos. El avión Lima India 2933 boliviano ingresa al espacio aéreo de Medellín a este momento, a las 02:28. Sí.
Aquí, como podemos observar, la aeronave boliviana está dejando el espacio aéreo de control Bogotá al control Medellín, TMA de Medellín, y es autorizada para iniciar un descenso de 300 para 250 para realizar su aproximación. Hasta el momento, la tripulación, como podemos observar, no ha hecho ningún requerimiento especial ni ha manifestado que tenga ninguna situación de emergencia o un problema. Para este momento, antes del accidente, tendríamos 21 minutos antes del accidente. De acuerdo a los registradores de vuelo, pudimos evidenciar que esta aeronave cuenta con un sistema de alerta de bajo nivel de combustible, el cual alerta a la tripulación sobre el inicio de consumo de reserva de combustible de la aeronave. Esto significa que se inician una alarma audible y visual mediante la activación de luces en el Master Caution, y de acuerdo al manual de la aeronave da un promedio de 20 minutos de vuelo a partir del momento en que se activa esta alarma. Esta alarma fue activada de acuerdo al Flight Data Recorder 2 minutos posterior a esta posición. Sigamos. Copié las condiciones del campo. Ok, capitán, me informa Bogotá que había reportado usted un problema de indicación de fuga de combustible. Sí, correcto, lo entiendo. Igual no lo quiere servicio en cielo, correcto. Ok, vamos a ver lo dirán, entonces de todas maneras algo va a aterrizar. Aquí es importante resaltar que la aeronave de Viva Colombia, la Airbus 320, notifica, como pudieron oír, que ya no tenían ningún riesgo ni tenían, ya la falla había sido solucionada y que no requerían de ningún servicio. Sin embargo, nuestra controladora, de una forma acertada, le da prioridad a esta aeronave y le da instrucciones para aterrizar en Río Negro, con el fin de que los técnicos y la empresa verifiquen el estado de la aeronave, para que, estando seguros de que la aeronave se encuentra en condiciones aeronavables, continuara su vuelo hacia San Andrés. Sigue. Aviación de 356 prevé una aproximación de los 310. Sí, correcto, mantenga 20 minutos. Lima Maíz 933, control buenas noches, contacto radar, mantenga nivel de vuelo 230, corpórese en el borde de Río Negro. Correcto. Está en la aproximación de la aeronave. Viva 70, ¿puede continuar el descenso? Como podemos también observar, al momento de comunicación de la aeronave boliviana, se encontraban 3 tráficos en aproximación, evolucionando en aproximación de Río Negro, 3 Airbus 320, y que tenían niveles de altitud inferiores al de la aeronave boliviana, por lo que estas aeronaves se encontraban en este momento realizando patrones de sostenimiento en el BR de Río Negro. La aeronave boliviana fue autorizada para aproximar, realizando inicialmente unos patrones de sostenimiento en el BR de Río Negro, pero por solicitud de ellos mismos solicitan sostener y realizar patrones de sostenimiento 7 millas al sur de Río Negro, en un punto que se llama Henley. Es un punto de reporte para aproximaciones
basadas en la navegación satelital. Sigamos. Entonces me va a permitir dar una explicación más didáctica en esto. ¿Tiene sonido? Ay, no, pero es que no. Un señalizador. Por los micrófonos. Bueno, Si tiene un señalizador, bueno. aquí tenemos la posición Henry, y aquí está el BOR de Río Negro. La aeronave desciende para 210 y se va a incorporar acá, a hacer este patrón de sostenimiento. Las demás aeronaves se encontraban aquí en el BOR sosteniendo una altitud menor. Sigue. Sigamos. Pero Sí. Capitán, ese inconveniente técnico que reportó la aeronave, supongo que será porque lo reportado notificada con el tiempo. Aquí es importante señalar, esta es la posición Henley, que en donde la aeronave llega con nivel de vuelo 210. Recordemos, de 300 fue autorizado a 250 y ahora la Control Medellín lo sigue descendiendo hasta 210. El BOR Río Negro se debe dejar con 10.000 pies y el aeropuerto de Río Negro tiene una altura de 7.080 pies. La aeronave llega a ser su patrón, ingresa, sigue. A las 02:44, 13 minutos antes del accidente. Importante señalar, mientras la aeronave Viva Colombia ya se encontraba, como escucharon, en aproximación ya para aterrizar, la aeronave boliviana inicia el sostenimiento en la posición Henley. O sea que hasta el momento la aeronave boliviana no ha reportado ningún procedimiento que requiera la atención o la prioridad por parte del centro de control. Sigue. Aquí a las 02:47, el copiloto, que es quien está dando los reportes en la aeronave boliviana, el capitán Goitia, reporta simplemente que dentro del patrón de sostenimiento se encuentra en el inbound, o sea, en el tramo de acercamiento, nivelado 210. En este punto se activan antes de esta comunicación, la tripulación activa su primer set de flaps. Eso significa, los flaps son unas superficies de sustentación que se activan por parte de la tripulación para los despegues y los aterrizajes. Esto permite que la aeronave
vaya a velocidades menores y tenga mayor sustentación. Es un procedimiento normal para realizar su aproximación al aeropuerto de destino. En este momento, a las 02:49, hora UTC, o sea, a las 9:49 de la noche de Colombia, la aeronave reporta en el alejamiento de Henley, reporta que solicita prioridad por un posible problema de combustible. Ahí son 16 minutos, perdón, son 8 minutos para el accidente. 8 minutos. Es importante aquí aclarar que el término prioridad es un término que no significa emergencia. Sin embargo, como podemos escuchar, nuestra controladora le indica que le dará vectores. Eso significa que le dará la ruta más directa y rápida a realizar la aproximación, sin que él hubiera notificado la emergencia. O sea, le estamos dando prioridad. Sigue. Igualmente, en este punto de la aproximación, el piloto activa los speed brakes, que significa los frenos aerodinámicos. Esto lo que hace es que la aeronave reduce la velocidad y incrementa el régimen de descenso. En este momento la aeronave inicia un descenso sin notificarse. Sigue. Importante señalar, nuestra controladora, ante la solicitud de la tripulación boliviana de prioridad, inicia a dar instrucciones a los demás tráficos para dejar el espacio aéreo a esta aeronave para que pudiera aproximar en forma directa. Las demás, habían una aeronave que estaba realizando ya la aproximación y fue cancelada esta aproximación, como escuchamos, para darle toda la prioridad y todo el espacio aéreo a la aeronave boliviana. Sí. Este punto es muy importante. Nuestra controladora le pide que exprese cuánto tiempo tiene para sostener, que de acuerdo a las normas, como expliqué anteriormente, esta aeronave en este punto debía de tener mínimo combustible suficiente para volar 01 hora y 45 minutos. Por eso nuestra controladora le pregunta que cuánto tiempo tiene disponible para sostener, e inmediatamente la tripulación reporta la emergencia por combustible. Dice, estoy pidiendo, como ustedes lo escucharon, prioridad, estoy en emergencia, me declaro en emergencia.
Y esto es a las 02, a las 9:52 minutos. 9:52 minutos. 7 minutos antes, 6 minutos antes del accidente. 6. Inicia el acercamiento ahora. Ángulo de 3020. Cancela la autorización de aproximación. Pide por izquierda con rumbo 010 ahora. A la izquierda, rumbo 010 y ¿qué izquierda que tenemos? Mantenemos 3 izquierdas. Mira, solamente 00, justo la Lema amarilla de 933. Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso. Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted. Caminando que tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que mantener, tirar por su derecha para iniciar su descenso. Déjalo. Punto ahí. En este punto, la aeronave activa, la tripulación activa los flaps en posición 24, la segunda posición de los flaps. Igualmente, la velocidad inicia a reducirse e inicia un descenso y el motor número 3, inicia a apagarse. Por cuanto la velocidad de su turbina del motor número 3, debido a la falta de combustible, el motor Aclaro tiene 4 motores, este avión tiene 4 motores, y en este punto de la aproximación inicia el shutdown no intencional de los pilotos del motor número 3. La tripulación no reporta a ATC esta situación. Sigue. 12 segundos después, se inicia a apagar el motor número 4. En este punto. Hagan el 77 mover de inmediato por su izquierda con rumbo 270. izquierda por la izquierda, rumbo 270, aquí está 771, porque van a pasar la vez hasta la derecha. La Colombia 3020 mantenga ahora rumbo 090. No, es que la Colombia 32, ¿dónde le pongo el chavo? Hagan el 356 de inmediato por la izquierda con rumbo 290. No, por la izquierda, es que no es 356. Lema amarilla de 933 tiene un tránsito delante suyo 18.000 pies, alfa 320. La aeronave está con 18.000 pies, capitán. Está el tránsito ahora abandonado por la izquierda. Adicional tiene un tránsito que ya es libre de 18.500. En este punto, la aeronave se encontraba ya con 2 motores apagados. En este punto. ¿Perdón? 4 minutos. 2 motores apagados. Y la tripulación no hace ningún reporte acerca de la situación, que era crítica. En este momento, la tripulación activa los flaps a su posición última de 33 grados. Igualmente, la tripulación activa su tren de aterrizaje, baja el tren de aterrizaje y continúa reportando en forma normal. 18000. Sí. Sigue. Sigamos. Atento, Lima amarilla de 933 17700, continúa en la aproximación, pista húmeda, ya mejor 0 milímetros practicales. Atento, Lima amarilla de 933 17700, continúa en la aproximación, pista húmeda, ya mejor 0 milímetros practicales, se requiere un servicio
Ahí. Aquí tiene, la aeronave ya tenía 3 motores fuera y no, ustedes escuchan, no reportó absolutamente nada. Es más, la controladora le pregunta si requiere algún servicio en tierra adicional y él le contesta que no, por ahora no, que le notificará más adelante. Sigue. Autorizado la Colombia 3020 con la derecha con por 200 practicado. Ok, la Colombia 3020 recibí. En este punto se inicia a apagar el motor número 1, quedando la aeronave sin potencia, fuentes de potencia de los 4 motores turbofan que cuenta la aeronave. En este momento se queda sin motores. Sí. 3 minutos y 45 segundos. Nuevamente al borde del Río Negro, mantenemos con mi izquierda. A la extensión de Giranda, esta 9771. A esta 9356, a la extensión su Giranda, proceda nuevamente a la espera del borde del Río Negro y mantenga 190. La Colombia 3020 me confirma si se encuentra libre de mal tiempo. Proceda con rumbo 230 ahora la Colombia 3020. La aeronave se encuentra en final, mantenemos transmisión. En este punto, la tripulación a las 9:57:29, 2 minutos antes del impacto, reporta que tiene falla total eléctrica, sin combustible. La falla total eléctrica se da como causa de la no generación de energía por parte de los motores. Los motores de la aeronave son las fuentes de energía de las aeronaves. Adicionalmente, esta aeronave contaba con una APU, pero como la aeronave se quedó sin combustible, no tenía cómo operar la APU, o sea que no tenía ninguna fuente generadora de energía. En este caso, lo que pasa a activarse por los procedimientos de emergencia son unas baterías de emergencia que le van a dar solamente la lectura de 2 o 3 instrumentos básicos: el horizonte artificial de emergencia, velocímetro de emergencia, RMI de emergencia y luces de emergencia. Sigue. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde del Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde del Río Negro. No lo tengo con la altitud de mamá de ella. Ahí. ¿Está? En ese momento, la aeronave pide vectores, lo cual la controladora le da direccionamiento hasta que pierde la señal radar secundaria. Queda solamente la señal primaria, la cual no le da rumbo ni altura, simplemente la posición geográfica. La aeronave desciende de forma
rápida, quedando por debajo de la altura mínima de descenso en el sector. El BOR, las aeronaves deben volar de 10.000 pies o superior. En este momento él reporta que tiene 9.000 pies, 1.000 pies por debajo de la altura mínima del sector. Es por eso que la aeronave impacta contra el cerro. Sí. A 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Finalmente la aeronave impacta contra un cerro muy cercano a la radioayuda, al BOR, con una dirección de 350, que fue la última instrucción que se le dio por parte de control, tratando de soportar, dándole vectores, pero con la altitud inferior a la mínima requerida, impacta contra este cerro. Deja inicialmente la cola, el impacto se produce contra el cerro y deja la parte trasera, la parte del empenaje y cola en el lado sierra del sur del cerro, y la parte de la aeronave de fuselaje y cabina se invierte e impacta en la ladera contraria de este cerro. La aeronave impacta a una velocidad calibrada de 115 nudos. Como puede usted observar, todo el tránsito y todo el informe que estamos reportando es basado en evidencia. Nada de lo que se ha dicho en este reporte no tiene evidencia. Todo está soportado en evidencia, la cual fue recaudada durante estos 28 días. Igualmente, quiero resaltar que la única investigación técnica realizada de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a los estándares mundiales es la que estamos llevando en este momento. Recuerdo, las cajas, las conocidas cajas negras, Voice Recorder y Flight Data Recorder, fueron llevadas hasta Londres ante la Autoridad de Investigación de Accidentes del Reino Unido, quienes hicieron la transcripción, manipulación de estas grabadoras. Igualmente, quiero resaltar el trabajo de los investigadores, quienes en un esfuerzo bastante importante durante todos los días, desde el sitio del accidente, desde el día que ocurrió el accidente, han trabajado de manera continua para lograr este informe preliminar.